Muy buenas noches, profesora Solveig. Este es mi video correspondiente a la unidad 4 y 5 de desarrollo de aplicaciones. Consta de lo que es la programación funcional y la programación lógica. En este caso empezaremos a hablar de lo que es la programación funcional. ¿Cuáles son sus orígenes? Tiene sus raíces en el cálculo de lambda de Alonso-Schur, un sistema formal desarrollado en los años de 1930 para investigar la definición de función, la aplicación de las funciones y la recursión. Muchos lenguajes de programación funcionales pueden ser vistos como elaboraciones del cálculo lambda. Sin embargo, no todas las ideas del cálculo lambda se implementan en la práctica, porque el cálculo lambda no fue diseñado para trabajar bajo limitaciones físicas. Por tanto, como en la programación orientada a objetos, la programación funcional es un conjunto de ideas, mas no un conjunto estricto de reglas. El paradigma funcional se empezó a desarrollar por el matemático John McCarthy en 1956 para programar los primeros proyectos de inteligencia artificial sobre un computador IBM de la serie 704 durante su desarrollo. Este crea el lenguaje de programación Lisp Processing en 1958. Dicho programa, Lisp Processing, fue creado originalmente como una notación matemática práctica para los programas de computadora, basada en el cálculo de lambda de Alonso-Schur. A pesar de no ser un lenguaje puramente funcional, se convirtió rápidamente en un lenguaje de programación pionero en la investigación de la inteligencia artificial, estableciendo las bases de lo que hoy se conoce como el paradigma funcional. ¿Pero qué es este paradigma funcional? En este caso, su abreviatura también conocida es las siglas FP y significan Functional Programming o programación funcional, y se define como un paradigma de programación, es decir, es una forma en la cual podemos resolver diferentes problemáticas. Con este paradigma, las funciones serán tratadas como ciudadanos de primera clase. Las funciones podrán ser asignadas a variables, además podrán ser utilizadas como entrada y salida de otras funciones. A las mismas que puedan tomar funciones como parámetros y devolver funciones como resultados serán conocidas como función de orden superior. La programación funcional es un paradigma declarativo. Nos enfocaremos en qué estamos haciendo y no en cómo se está haciendo, que sería el enfoque imperativo. Esto quiere decir que nosotros expresaremos nuestra lógica sin escribir controles de flujo. No usaremos ciclos o condiciones. ¿Cuáles son sus características? Los programas escritos en lenguaje funcional están constituidos únicamente por definiciones de funciones, entendiendo estas no como subprogramas clásicos de un lenguaje imperativo, sino como funciones puramente matemáticas, en las que se verifican ciertas propiedades como la transparencia referencial. El significado de una expresión depende únicamente del significado de sus subexpresiones y por lo tanto la carencia total de efectos laterales. Otras características propias de estos lenguajes son la no existencia de asignación de variables y la falta de construcciones estructuradas como la secuencia o iteración, lo que obliga en la práctica a que todas las repeticiones de instrucciones se lleven a cabo por medio de funciones recursivas. Existen dos grandes categorías de lenguajes funcionales: los funcionales puros y los híbridos. La diferencia entre ambos consiste en que los lenguajes funcionales híbridos son menos dogmáticos que los puros, al admitir conceptos tomados de los lenguajes procedimentales, como las secuencias de instrucciones o la asignación de variables. En contraste, los lenguajes funcionales puros tienen una mayor potencia expresiva, conservando a la vez su transparencia referencial, algo que no se cumple siempre en un lenguaje funcional híbrido. Entre los lenguajes funcionales puros cabe destacar a Haskell y Miranda. Los lenguajes funcionales híbridos más conocidos son Lisp, Scheme,
OKML y estándar ML, estos dos últimos descendientes del lenguaje ML. La programación funcional es un modelo basado en la evaluación de funciones matemáticas, entendidas como mecanismos para aplicar ciertas operaciones sobre algunos valores o argumentos, para obtener un resultado o valor de la función para tales argumentos. Sin embargo, tantos argumentos como resultados de una función pueden ser otra función, o incluso la misma, o tal como una forma de recursividad que constituye una poderosa herramienta de la programación funcional. ¿Qué ventajas tenemos con ello? Los programas no tienen estados, muy adecuados para paralelización, el código se puede revisar fácilmente, el código es también fácilmente verificable, incluso las funciones sin estado se pueden verificar, fácil de combinar con otros tipos de programaciones como la imperativa y la orientada a objetos, y el código es más preciso y más corto. ¿Qué desventajas tenemos con este tipo de programación? Los datos, por ejemplo, las variables, no se pueden modificar, no se permite el acceso eficiente a grandes cantidades de datos, no se recomienda para conexiones a base de datos y servidores, y no es adecuado para muchas recursiones de la misma pila. La programación recurrente puede dar lugar a errores graves y, por último, no apto para todas las tareas. En este caso vamos a mostrar el ejemplo de tipo práctico, en el cual mostraremos cómo se programa a nivel imperativo, ¿sí? Y luego esa misma programación la llevaremos a programación de tipo funcional, ¿sí? Y en este ejemplo, como tal, lo que se busca en ambos ejemplos que vamos a mostrar aquí, el objetivo es obtener el doble de cada valor en un array. En la primera versión, en este caso, en esta que tengo aquí, ¿ok?, que es la versión como sería este programa de forma imperativa, usamos un contador, ¿ok?, señalado, que es nuestro estado de recorrido del primer array, para saber dónde aumenta el doble de cada valor. En el segundo array, es muy probable que este tipo de programación, realizando este tipo de programación con estos ciclos, produzca bastantes errores o lo que se conoce como bugs. En cambio, así es como se haría utilizando la programación declarativa. En este caso, se utilizaría, ya no nos tendríamos que preocupar por lo que es el contador, y nos centraríamos en especificar la función que queremos aplicar. Es decir, cuando usamos la programación declarativa, las sentencias declaran qué hacer, delegando entre otras funciones, pero no cómo hacerlo, a diferencia de la programación imperativa, tal como se muestra en este ejemplo aquí señalado. Ahora hablaremos de lo que es la programación lógica. ¿Cuáles son los orígenes de la programación lógica? Uno de los precursores de la lógica matemática y en consecuencia de la programación lógica fue Aristóteles entre los años 1384 y 1322 a.C. con su teoría silogística. Esta teoría estudia la clase particular de implicaciones con dos premisas y una conclusión. También fue tratada por los filósofos contemporáneos a Aristóteles y largamente estudiada en siglos posteriores, aunque no se produjeron innovaciones de interés hasta el siglo XVII, con los trabajos de René Descartes y de Gottfried Leibniz. 2 siglos después, el matemático y lógico británico George Boole, entre los años 1815 y 1864, dio un paso importante en el sistema de razonamiento aristotélico, poniendo en relación la lógica y el álgebra. Los trabajos de Boole fueron modificados y ampliados
mucho más tarde por otros matemáticos y lógicos como Thibaut, Peirce, Schoenberg y Huntington, entre otros. Así llegamos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con la revolución de la fundamentación de las matemáticas, gracias a los trabajos de Firth, Cantor, Peano, Russell y Whitehead, entre otros, que marcan el periodo más apasionante y de mayor actividad entre la historia lógica y matemática. En la mitad del siglo XX descubrimos que, de forma paralela al desarrollo de la lógica, se ha producido un espectacular avance de las llamadas máquinas de calcular, avance sobre el que se reflexiona Alan Turing en un artículo titulado ¿Pueden empezar las máquinas?, publicado en los años 1950, y que podemos dar como punto de partida de lo que se llamará inteligencia artificial. ¿Qué es la programación lógica? En este caso, la programación es un paradigma de programación basado en lógica de primer orden. La programación lógica estudia el uso de la lógica para el planteamiento de problemas y el control sobre las reglas de inferencia para alcanzar la solución automática. La programación lógica junto con la funcional forman parte de lo que se conoce como la programación declarativa, es decir, la programación consiste en indicar cómo resolver un problema mediante sentencias. En la programación lógica se trabaja en una forma descriptiva, estableciendo relaciones entre entidades, indicando no cómo, sino qué hacer. Entonces se dice que la idea esencial de la programación lógica es: programa es igual a la lógica, que la determina las soluciones producidas, más el control de las formas alternativas de ejecutar, que es la lógica en sí. Se puede ver como una deducción controlada, lo que es la lógica, en este caso representada por el programador, hechos y reglas para representar conocimiento, y lo que es el control, el intérprete, en cuanto a la deducción lógica para dar respuestas a soluciones. ¿Cuáles son sus características? Unificación de términos, mecanismos de inferencia automática, recursión como estructura de control básico, visión lógica de computación. ¿Cuáles son sus ventajas? Descripción independiente de la implementación, unificación semántica. Puede mejorarse la eficiencia modificando el componente de control sin tener que modificar la lógica del algoritmo. Base de conocimiento fácilmente escalable, relaciones multipropósito, expresión simple y precisa de los problemas, generación rápida de prototipos e ideas complejas, sencillez en la implementación de estructuras complejas y potencia. ¿Cuáles serían sus desventajas? Dependiendo del problema a solucionar, la implementación del motor de inferencia puede llegar a ser extremadamente ineficiente, pocas y muy específicas áreas de aplicación, existen pocas herramientas de depuración, en su mayoría poco efectivas, en problemas reales es poco utilizado, si el programa no contiene suficiente información para responder una consulta, la respuesta puede ser una que se preste para malos entendidos y inferencia limitada por su base de conocimiento. Aquí tenemos el ejemplo correspondiente a lo que es la programación lógica, ¿sí? el cual se permite formalizar hechos de la vida real. En este caso tomamos como referencia este ejemplo, ¿sí? En el que podemos plantear que las aves vuelan y los pingüinos no vuelan. En este caso un ave llamada Pichurri es un ave, Sadokan es un perro y Alegría es un ave. Y también este tipo de programación nos permitiría entonces también crear reglas o restricciones. En este caso, refiriéndonos a este ejemplo, lo haríamos de esta manera. Podríamos decir que una mascota vuela si es un ave y no un pingüino. Ante dicho programa es posible establecer hipótesis que no son más que preguntas o incógnitas. Por ejemplo, referente al mismo programa, diríamos que Pichurri vuela. ¿Qué mascotas vuelan? Gracias a que la lógica de primer orden es computable, el ordenador será capaz de verificar la hipótesis, es decir, responder a las incógnitas
este caso serían referentes a: es cierto que Pichurri vuela, y Pichurri y Alegría vuelan. Observemos que en la programación lógica no solamente es capaz de verificar si una determinada hipótesis es verdadera o falsa, también es capaz de determinar qué valores de la incógnita se hacen a esa hipótesis cierta. Esto ha sido todo. Gracias por su atención.